Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que está relacionado con el Espíritu Santo. Nosotros a veces hemos dicho que hay personas a las que consideramos religiosas, pero las consideramos religiosas porque vemos que siguen cierta metodología, siguen un orden, siguen cierta rutina en las cosas que hacen. Nosotros vemos que en la Biblia también se habla de religión. Una religión que al principio era considerada precisamente como un modelo de lo que había que hacer precisamente para, primero, recibir la salvación por parte de Cristo, segundo, para entender el Evangelio y también, porque para empezar a vivir una vida diferente, para tener un cambio de vida. Así era como se establecía la religión en principio, como un modelo de ciertas reglas, una disciplina, y esto se fue distorsionando con el tiempo, se fue distorsionando a tal grado que finalmente hoy, cuando nosotros hablamos de una persona religiosa, pues hablamos de una persona que pues como que está fuera de lo que nosotros practicamos, de lo que nosotros hacemos. Dicen, no, es una persona religiosa, ¿por qué? Porque como que está encajonada en ciertas rutinas, que aparentemente no le permiten ver más allá de lo que el Señor tiene para esa persona. Entonces, yo buscando por ahí en un diccionario encontré que ser religioso es sinónimo de ser supersticioso. Ser supersticioso. Y nosotros vemos que la religión es la creencia de un Dios o en un grupo de dioses, ¿sí? Un sistema organizado de creencias, ceremonias y reglas usadas para adorar a un Dios o a un grupo de dioses, ¿sí? También se refiere que la religión es una actividad muy importante para una persona o para un grupo de personas. Esto es lo que se entiende por religión. Pero volviendo al punto principal, en la Biblia se habla de que al principio la religión era una práctica en donde se compartía el Evangelio. ¿Para qué? Para que la gente pudiera convertirse al Señor, que conociera que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo era la salvación del alma y también que había que predicar el Evangelio. Entonces, sabemos que hoy todo lo que nosotros conocemos de la religión como algo pues obsoleto, como algo costumbrista, como algo así prácticamente como un rito, pues nos damos cuenta que ya no es suficiente, sino que hoy nosotros entendemos que debe haber una fe viva ¿en quién? En Jesucristo, que es el verdadero Salvador. Nosotros ya no podemos distraernos en ver pues otro tipo de cosas que traten de captar nuestra atención para desviarnos de lo que es prioritario para nosotros, que es Jesús, ¿sí? Y también, pues hoy vemos que es posible tener una religión, ¿verdad? Pero sin el Evangelio. El Evangelio es lo que vino a transformar la vida de todos aquellos, primero, a los que les fue predicado, todos los que estuvieron escuchando a los discípulos, a los apóstoles. El Evangelio les vino a traer ese cambio. Y esto fue un peligro que enfrentaron precisamente los Gálatas. Los Gálatas ya habían recibido la predicación del Evangelio de parte de Pablo, habían recibido las buenas nuevas de salvación y ya sabían que pues Cristo había vivido, que Cristo había sido crucificado, que había resucitado al tercer día y que la salvación había llegado a ellos por medio del Evangelio que les estaba predicando Pablo. Pero ellos cayeron en este engaño, ¿por qué? Porque atendiendo nuevamente a lo religioso, ellos seguían intentando volver a las costumbres judaicas para mantenerse en ese nivel de salvación. Ellos habían sido redimidos por gracia por medio de la fe también, habían sido perdonados de todos sus pecados, pero ellos pensaban que para mantener esa salvación y crecer precisamente en la cuestión espiritual, debían mantener lo que establecía la ley de Moisés. Entonces Pablo les tiene que volver a predicar, les manda la carta donde les hace ver algunas cosas. Y nosotros sabemos que lo que ha sido empezado por el Espíritu,
por el Espíritu tiene que ser terminado también. Sabemos que todos nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y como recibimos al Espíritu Santo, nosotros tenemos que dejar y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, trabaje en nosotros. Hemos visto que dice que no hay ningún pecado, que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y uno dice, bueno, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra el Espíritu Santo es el pecado de incredulidad. No creer que el Espíritu Santo nos motiva precisamente a encontrar a Jesús, a encontrar a Cristo. Y precisamente nosotros, para poder entender eso, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Que nosotros podamos destruir todo lo que hay en nuestro corazón, que nos impide tener una verdadera fe, una verdadera creencia en Cristo Jesús. Que en nuestro corazón todavía hay cosas que nos impiden por alguna circunstancia poner nuestra fe totalmente en Jesucristo. Entonces, ese pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es ser incrédulos al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, para que podamos ser renovados en nuestro corazón de todo aquello que no funciona y que podamos nosotros creer firmemente con fe en el Señor. Entonces, muchas personas, cuando nosotros llegamos a tratar de compartirles, ¿verdad?, nos dicen, no, o les llevamos una Biblia, no, yo no quiero cambiar de religión. No, pues no te venimos a hablar de religión. No, pero sí, me vienes a hablar de la Biblia, ¿quieres que cambie de religión? Y no voy a cambiar de religión. No, lo que venimos es a decirte que la Biblia no viene para que tú cambies de religión. La Biblia viene a enseñarte cómo cambiar de vida. Eso es lo que te enseña la Biblia, cómo cambiar de vida, no que cambies de religión, sino cómo cambies tu vida. Ese es el trabajo que el Señor está haciendo en la vida de nosotros, que cambiemos nuestra vida, que dejemos nuestra vida de tristeza, que dejemos nuestra vida a lo mejor de estrés, de ansiedad, de preocupación, de miseria, que dejemos nuestra vida de mentira. Decíamos la vez pasada que la idolatría es una ficción de la mente humana. Y nos pusimos a ver cómo sí es cierto. O sea, todo está aquí. Nosotros cuando lo idolatrábamos era algo que teníamos aquí y que lo hacíamos por rutina. Entonces, el Espíritu Santo es el que trabaja dentro de nosotros para liberar y que podamos encontrar en nuestro corazón todo aquello que impide que nuestra fe sea completa y absoluta en Cristo Jesús. Vamos a ver nuestra Biblia en Hebreos 9:22, en la Reina Valera. Hebreos 9:22, dice la Escritura: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, nosotros sabemos que la sangre es sagrada. ¿Por qué? Porque es la vida misma de la persona. Una persona sin sangre, está muerta. Debido a nuestro vínculo con el pecado original, nosotros estábamos apartados del Señor. Estábamos separados de Él por el pecado de Adán y Eva. Tuvo que venir un Salvador. ¿Un Salvador para qué? Para que nuestra sangre contaminada pudiera ser nuevamente una sangre de vida. Por eso somos nacidos de nuevo. Y la sangre perfecta, la sangre que es libre, que es eterna de Cristo, es la sangre que se derramó en la cruz para que todos nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados, que todas nuestras iniquidades fueran también limpiadas, fueran borradas. Entonces, sabemos que nosotros como creyentes, lo que tenemos que hacer es permitir que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros, permitirle a Él que Él esté haciendo la obra en nuestro corazón y que podamos identificar aquellas cosas que impiden que nosotros podamos tener una fe completa en Cristo Jesús. También, como vemos en la Escritura, se nos ordena que prediquemos el Evangelio. Ahí en Marcos 16:15, porque no es nada más que encontremos qué es lo que hace falta en nuestro corazón. O sea, el cambio de nuestra vida, el cambio de pensamiento, el cambio de actitud, ¿a qué nos lleva? Eso nos lleva precisamente a que podamos mostrar
al mundo a Cristo Jesús. No que las personas nos conozcan a nosotros, que las personas conozcan a Cristo. No que las personas conozcan este lugar, que conozcan una congregación, que las personas conozcan a Jesucristo. ¿Sí? En Marcos 16:15 nos dice la Escritura que, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús estaba dando una instrucción. Así como dio la gran comisión, era ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros tenemos también esa responsabilidad. Es parte de nuestras funciones, es parte de nuestros compromisos. Ahorita como decíamos en la palabra de la semana, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Es la responsabilidad que tenemos de complacerlo a Él. ¿Y cómo lo vamos a complacer a Él? Yendo y predicando el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro trabajo. Obviamente, ¿por dónde empezamos? Por nuestro círculo cercano. Por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero es un mandamiento que nos dejó Jesús, un ordenamiento, que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Entonces, no podemos nosotros ir y predicar el Evangelio si tenemos algo adentro de nosotros que nos impide hablar de Cristo. Puede ser vergüenza, puede ser miedo, puede ser arrogancia, puede ser soberbia, ¿sí? Puede ser también desinterés, que no nos interese. Pero es un mandamiento que Jesús dejó. Dice que vayamos al mundo y que prediquemos el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Cuando Pablo habla a los Gálatas, también les está haciendo referencia que permitan que el Espíritu Santo trabaje en ellos, que se aparten precisamente de esas cosas de la religión que estaban volviendo a atacarlos y que estaban impidiendo que ellos pudieran ser libres, tener fe, que ya la gracia la habían recibido y que no era necesario volver a cumplir con todo lo que establecía la ley de Moisés. Así nosotros ya somos libres, Cristo vino a darnos una salvación no para que fuéramos felices, vino a traernos la salvación para que fuéramos libres de toda culpabilidad, de toda condenación, de toda mentira, de todo pecado, de toda iniquidad, todo aquello que nos mantenía atados a nuestra vieja personalidad, a nuestra vieja persona, a nuestro viejo hombre o vieja mujer. Cristo vino precisamente a romper todo eso, a terminar con eso. Y Pablo es lo que está haciendo referencia precisamente con los Gálatas. Les está recordando que todo lo que ellos están haciendo es por gracia, que ya no tiene que ver nada por las obras de la ley. Y nosotros a veces estamos pues como afanados por cumplir, a ser buenos porque tenemos que cumplir, para que Dios nos vea que somos buenos. Dios nos ama como somos. Dios te ama como eres, Dios te ama como eres. Así hayas pecado y en la mañana Dios te sigue amando. Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Dios nos ama. No necesitamos nosotros esforzarnos. La salvación vino por algo especial, un regalo de parte del Señor. La salvación no la hubiéramos logrado nosotros con nuestros propios esfuerzos. La salvación vino por un hombre, por Jesús. Un hombre que no pecó, que sufrió, que murió en la cruz, que resucitó, y gracias a ese sacrificio de la cruz, por ese derramamiento de sangre, una sangre perfecta, una sangre de vida eterna, cada uno de nosotros recibimos la salvación. Vamos adelante a Gálatas. Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Gálatas 2, 16. Y vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo,
también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Cómo o qué se puede hacer para que una persona sea justa? Pues nada más por la fe en Jesucristo. Como dice aquí Gálatas, solamente por la fe en Jesucristo es como nosotros podemos ser justos. El nacido de nuevo, el que hayamos nacido de nuevo, es lo mejor de Dios para nosotros. Cristo no es un sheriff, no es un marshal, no es un policía, no es un vigilante que está nada más llevando nota de lo que hacemos mal, en qué momento nos vamos a salir, ¿sí?, de la moral, en qué momento nos vamos a salir de una vida santa, de una vida buena. El Señor nos ama como somos. Y nosotros, por eso debemos permitir que el Espíritu Santo nos muestre cómo está nuestro corazón. Cada día, al hacer un repaso de nuestra vida, analizar qué es lo que hicimos mal, pedir perdón al Señor, arrepentirnos y seguir adelante. No estacionarnos y empezar a flagelarnos con algo que no estuvo bien. Juan 1:29 en la Reina Valera también nos habla de que precisamente el trabajo de Jesús no fue un trabajo en vano, y por eso nosotros tenemos que valorar ese sacrificio en la cruz. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue de avanzada precisamente para empezar a llamar a todos al arrepentimiento. Pero él dice: el que viene después de mí es el que verdaderamente va a perdonar, no yo. Y vemos que somos declarados justos, no por las obras de la ley, no por lo que estamos haciendo. Por eso no somos declarados justos. Nosotros conocemos a muchas personas muy buenas. Yo, por ejemplo, los conozco prácticamente a todos y sé que son personas muy buenas. Pero no son justificados por hacer buenas obras. Son justificados por la fe que tienen en Cristo. Por eso son justificados, por la fe que tienen en Él. ¿Sí? Y aquí en Gálatas, Pablo lo que está haciendo, está defendiendo el Evangelio de Cristo. ¿Lo está defendiendo de qué? De que a los Gálatas ya se les habían metido otra vez con las ideas de que tenían que cumplir con lo que venía en la ley de Moisés. Y Pablo los hace reflexionar nuevamente. Ustedes ya recibieron la salvación por gracia, por medio de la fe. Ya no es necesario estar cumpliendo con viejas costumbres, con viejos ritos, con nada que enriquece, con nada que edifica, sino seguir adelante por la fe que tenemos en ¿quién? En Jesucristo. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Adelante otra vez. Gálatas 3. Y en el versículo 1 es Pablo que hace una serie de preguntas precisamente a los Gálatas para llamarlos al autoexamen. Pablo les vuelve a predicar nuevamente el Evangelio y se los hace de una manera tal como si estuviera Cristo crucificado en medio de ellos. Fue tan enfático en la predicación del Evangelio que hace parecer como si Jesús estuviera crucificado en medio de ellos. Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí Pablo lo que les está diciendo es que la ley no tiene valor frente a la gracia. La gracia que hemos recibido es algo que debemos valorar, porque no permite precisamente que nosotros regresemos hacia atrás. Ya el Señor nos sacó de una vieja manera, de una mala manera, de una pecadora manera en que vivíamos.
Él ya nos rescató de eso. Y la gracia nos lleva a seguir adelante. No podemos regresar a nuestra vieja vida. No podemos regresar. Y aunque a veces parece como si regresáramos, nuestra actitud ya es diferente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros el pecado ya lo vemos de una manera distinta. Antes, cuando no nos interesaba, disfrutábamos con el pecado. Y hoy el pecado ya nos hace mella. Ya no disfrutamos con el pecado. Hoy, cuando nos equivocamos, sufrimos. Pero por eso dice que lleguemos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Aquí Pablo, donde les dice, Gálatas insensatos, dice, yo les he traído el verdadero evangelio, yo se los he traído. Ustedes lo recibieron con entusiasmo, con gratitud, y ahora sueltan el evangelio. ¿Qué les ha pasado? No sé, pero a veces nosotros estamos en una posición así. Cuando recibimos a Cristo, nuestros primeros meses o nuestros primeros años estábamos entregados. Llega un momento en que como que declinamos un poco en esa relación con el Señor y nos sentimos como alejados. Muchos dicen como que se enfriaron. Pero digo, no, pues el que se enfría es que se murió. Entonces, nosotros a veces somos los que nos alejamos del Señor. El Señor ahí está. El Señor está presente, el Señor está aquí con nosotros, está dentro de nosotros, el Espíritu Santo también. Entonces nosotros somos los que nos hemos alejado del Señor. Entonces Pablo les dice, ¿qué les ha pasado? De repente se convierten en mis maestros y yo soy el alumno. Algo así es lo que les dice Pablo. Ustedes recibieron el Evangelio no por las obras de la ley. Ustedes lo recibieron precisamente por la predicación del Evangelio, por oír con fe. Vamos a Gálatas allá adelantito, 3, vamos a leer del 2 al 5. Dice, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, ¿cómo lo recibieron? ¿Por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Pablo les predicó con fe. Dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estas preguntas fueron un desafío precisamente para ellos, porque la experiencia de Pablo demostró que su predicación estaba llena de fe. Pablo lo que le estaba diciendo, no por lo que ustedes estén haciendo van a mantener la salvación, no por lo que están haciendo van a crecer espiritualmente, no por lo que están haciendo se van a mantener santos. La gracia que hemos recibido por la fe, por medio de la fe en Jesucristo, es la que nos ha dado nuestra nueva condición, nuestra nueva posición. ¿Sí? No podemos decir que recibimos el Espíritu Santo porque guardamos la ley, ¿sí? Sino porque escuchamos el Evangelio, es porque nosotros tuvimos la oportunidad de recibir a Cristo. Cuando alguien vino y nos invitó a recibir la salvación, nuestros oídos se empezaron a abrir, nuestro corazón se empezó a abrir, nuestros ojos se empezaron a abrir, nuestra boca se empezó a abrir, nuestra nariz se empezó a abrir, todo se empezó a abrir en nosotros. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo, fue un nuevo nacimiento, fue una nueva etapa en nosotros. Algunos que parece que andan constipados es porque les falta nuevamente acercarse a Cristo para que, así como el eucalipto, ¿verdad?, destape las narices, así el Evangelio también abra nuestras narices. Nosotros, todo eso que volvimos a escuchar fue por el nuevo nacimiento, fue el nuevo nacimiento. Y fue
por escuchar el Evangelio, por el oír con fe. Hay una escritura en Romanos 10:17 donde dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros escuchamos por fe la palabra y por fe es como nosotros estamos recibiendo espiritualmente el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Nosotros no terminamos nuestro trabajo con haber aceptado a Cristo. Nosotros apenas empezamos, como el recién nacido, ¿sí? Empezamos una nueva etapa en nuestra vida, una etapa de alimentación. Primero empezamos a leer cosas sencillas, a hacer preguntas, a empezar investigando, y fue como fuimos adquiriendo precisamente el comer ya alimento más sólido. ¿Por qué? Porque la fe en nosotros abrió nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos. Todo quedó abierto, todo. Y nosotros empezamos una nueva vida. Y es difícil también creer que el don invaluable del perdón de los pecados por medio de Jesucristo y el don del Espíritu Santo no se obtienen con un esfuerzo real. Por eso decimos, es por fe. El que cree, para el que cree, todo es posible. Para el que cree. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ofreció. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. No tuvimos que pagar un peso. No tuvimos que desembolsar nada. Todo fue un regalo gratuito, un don invaluable para nosotros, un regalo de parte del Señor. ¿Por qué a veces no lo tomamos? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Por qué no lo tomaron? ¿Por qué a veces nos preocupamos por nuestro pecado, por nuestra condición? ¿O por qué no aceptamos lo que el Señor nos da con agradecimiento? A veces como que quisiéramos mantenernos en un estatus de inmovilidad, no movernos. Lo que ya recibí es en lo que creo y hasta ahí. No me voy a preocupar por conocer más del Señor. Con lo que tengo me siento satisfecho. A veces adquirimos una actitud conformista, cuando el Señor quiere que vayamos a más, y a más, y a más. El haber nacido de nuevo es, decía, similar al nacimiento de un bebé. Todos nacimos, aun y cuando ya estamos algunos más grandes que otros, pero ¿qué hicimos? Que nosotros también fuimos bebés espirituales. Espiritualmente yo creo que debo tener como unos 18 años. Sí. Y hay otros que están más jóvenes, que ya están más como cuarentones. No digo nada, pero veo. Entonces, ¿por qué nosotros a veces nos detenemos? ¿Por qué nos detenemos? Cuando aceptamos el Evangelio con un corazón agradecido, confiando en el Señor por medio de la fe, es cuando nosotros nos ocupamos prácticamente, sin tenerlo así como una obligación, de un cambio de nuestra vida, de un cambio de conducta, de las buenas obras que dice la palabra. No son las buenas obras para mantener nuestra salvación, la salvación ya la tenemos, porque ahora somos salvos, hemos sido ya justificados, hemos sido santificados, hemos sido glorificados por medio de la fe en Cristo. Es que nuestra actitud va cambiando y ahora somos diferentes, ¿sí? Muchos piensan que si somos salvados por nuestras obras, la fe es muy fácil. Cuando uno tiene todo a la mano y está haciendo buenas obras, piensa uno que tiene fe. Cuando todo se nos acomoda y todo nos va saliendo bien, piensa uno que tiene fe. Y uno da opiniones, uno da consejos, da ejemplos, se pone uno como ejemplo, ¿verdad? No, es que yo sí tengo fe y por eso, bueno, pues el Señor me ha bendecido con todo esto. Pero ojo, todo lo que el Señor nos da es por un propósito, ¿sí? Nosotros sabemos por experiencia personal cuán difícil es simplemente creer.
personalmente es difícil creer. Por eso necesita uno meterse más con el Señor, buscarlo más. ¿Por qué buscamos al Señor? Porque tenemos una gran necesidad de Él. Y esa necesidad no se va a acabar. Por eso lo buscamos con tanta pasión. Y ahí es un efecto del Espíritu Santo que nos motiva, es trabajo del Espíritu Santo motivarnos a estar buscando al Señor. En el versículo 3, Pablo hace una pregunta perspicaz a todos los que han creído en Jesucristo para salvación. Dice, ¿tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Dice, ¿pretenden ahora perfeccionarse con sus esfuerzos, con sus propios recursos, con el esfuerzo humano? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Y es lo que le digo, cuando todo se nos ordena adecuadamente, cuando Dios dispone que todo lo tengamos ordenado, nosotros pues decimos que tenemos fe y que creemos, pero a veces no es así. Estamos creyendo porque vemos que las cosas están a nuestra mano. ¿Sí? La verdadera fe se demuestra cuando hay una gran necesidad. Ahí es cuando verdaderamente demostramos nuestra fe, cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿sí? Y ahora aquí, como dice Pablo, dice, ahora ustedes pretenden perfeccionarse con sus esfuerzos humanos, ¿sí? Es muy sutil el cambio de confiar en el Señor a confiar en uno mismo, ¿sí? Esto puede pasar desapercibido, Y muchas veces, repito, es cuando las cosas empiezan a darse de una manera en que decimos, ¡ay, el Señor me está bendiciendo, ahora sí ya tengo fe! Igual se vuelve a acabar y otra vez volvemos a lo mismo, volvemos a sufrir, porque no terminamos de creer en Jesucristo. Estamos creyendo más en lo que tenemos, en lo que vemos, que estar creyendo en lo que no vemos, que es el Señor. Cuando recibimos la salvación por la fe en Cristo y nosotros experimentamos por primera vez su gracia de amor, su gracia gloriosa, la libertad del pecado, es cuando nosotros entendemos que eso nunca lo hubiéramos podido lograr por nosotros mismos. Y es cuando nosotros debemos dimensionar el gran valor de Jesucristo en la cruz para darnos la salvación. Y nosotros, a medida que vamos creciendo en la gracia, cuando vamos creciendo en la gracia, se va afirmando en nosotros la fe. Y nos sometemos a las disciplinas de la obediencia, del servicio. Como que nosotros empezamos a llevar un registro de acumular buenas obras. ¿Sí? Y entonces asumimos que nuestro comportamiento es verdadero como hijos de Dios. ¿Sí me explicó? O sea, por la gracia empezamos a llevar un registro de buenas obras y un buen comportamiento. Y es que hay que tener cuidado porque muchas veces lo que está dentro de nosotros es también una humanidad caída, una humanidad que anhela atribuirse el mérito por el bien que hacemos. Hay que tener mucho cuidado con eso. No son nuestras acciones, sino que, como decía, sutilmente cuando las cosas van muy bien, sutilmente nosotros empezamos a dejar a un lado el trabajo del Espíritu Santo en nosotros y entonces nuestra naturaleza nos empieza a decir, mira qué bueno eres, eres un hombre, una mujer de Dios, no hombre, estás dando, pero hay que tener mucho cuidado, porque no es el trabajo del Espíritu Santo, es el trabajo de nuestra carne, que quiere mostrarse, ¿para qué? Para exaltar al hombre.
Nosotros todos reconocemos sin dificultad que somos salvos por gracia. Pero luego asumimos que vivir de acuerdo a la palabra va a depender ¿de quién? De nosotros. Dios ya hizo su parte al salvarnos y ahora debemos hacer la nuestra. Pero hay que entender una cosa. La visión de Dios es una visión muy grande. La visión de nosotros es una visión muy pequeña. Y nosotros podemos ver que no tenemos que hacer nada para añadir a nuestra salvación. La salvación el Señor ya nos las dio, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. La salvación ya la tenemos. Dios nos ama como somos. Dios nos ama, nos sigue amando. Aún y cuando ya somos salvos y volvemos a pecar, Dios nos sigue amando igual. Dios nos ama. No por pecar Dios se va a alejar de nosotros, el Señor siempre está con nosotros. Y nosotros debemos tener cuidado de no reclamar las buenas obras para nosotros. A lo mejor esto no es muy fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque es algo que está dentro de nosotros. Y aquí es donde yo les decía, hay que permitir que el Espíritu Santo trabaje. Hay que darle crédito al Espíritu Santo. Que nada de lo que hacemos es por nosotros mismos. Todo lo que hacemos es por la obra y gracia del Espíritu Santo en nosotros. Solamente por eso. El que se ve muy bueno, no se diga que es bueno. Porque bueno, dice la Escritura, solamente Dios. Nosotros somos instrumentos de Él para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Y por eso nosotros debemos estar conectados con el Señor para saber la dirección que Él nos está dando. Para saber que lo que Él quiere que nosotros hagamos va a ser por medio de Él y no por nuestra bondad, por nuestra misericordia, por nuestra benignidad, porque nosotros somos muy buenos, porque ahora somos cristianos, porque ya no decimos malas palabras, porque ya no nos enojamos, cuando nos ven. ¿Sí? Pero cuando no nos ven, somos otra cosa. Pero aún así, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Cristo nos ha santificado. Cristo nos ama tanto que cada uno de nosotros podemos dar el testimonio del Señor que a pesar de lo que nosotros hagamos, que a pesar de lo que nosotros llevemos en nuestro corazón, Él sigue manteniéndose a nuestro lado. Debemos trabajar y permitir que trabaje el Espíritu Santo en nuestro corazón. Que Él nos muestre, que nosotros le pidamos que nos muestre qué cosas hay en nosotros y evitar ese paso sutil de que lo que yo hago es porque Dios me bendice y porque yo... No. El Señor es el que hace la obra por medio de nosotros. Nosotros no llevamos ningún crédito ahí, ninguno. El Señor es el que se merece toda la gloria, la honra, porque es por medio de Él que nosotros hacemos lo que el Señor dice. Amén. Vamos a